Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al primer encuentro del curso Sistemas de Gestión de Energía. Bueno, mi nombre es Alejandro Ceja, yo soy parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Yo estoy más en la parte de coordinar el fideicomiso, donde fui parte de los proyectos junto a los dos profesionales que van a exponer vinculados a eficiencia energética. Entraremos de lleno ya en el curso. Antes que nada, bueno, darles la bienvenida y agradecido en nombre de todos, de todo el equipo, quiero decir, por la gran participación que hubo en este curso, o por lo menos el gran interés. Se están sumando, estoy viendo muchas personas, así que se ve que es un tema que es de suma importancia y muy interesante para todos. También agradecer, porque esto se hace en el marco de un proyecto con la Embajada del Reino Unido, así que agradecidos también por ello, a ellos. Recuerden que este es un encuentro, el primer encuentro, son 3, son solo de exposición, después los docentes, en caso de que haya algún material complementario, vamos a estar compartiéndolos con todos. Todas las clases van a estar grabadas y se van a enviar en caso de que hayan tenido problemas con la conexión para que puedan disfrutar de la exposición. Cualquier duda que tengan, pueden volcar en el chat como para hacerlo más ordenado, y algunas dudas suelen repetirse, entonces yo las voy a mencionar una sola vez y el expositor se va a encargar de responderlas. Bueno, arrancamos. En este primer encuentro vamos a ver qué es un sistema de gestión de energías, las normas, vamos a dar una introducción. De esto se va a encargar Marcelo Luna. Él es consultor ambiental y de negocios, asesor de organismos públicos y privados de eficiencia energética, especialista en ingeniería ambiental, ingeniero civil, gestor energético, auditor de la norma ISO 50001, asesor de empresas en materia de eficiencia energética. Le cedo a Marcelo la palabra entonces. Luego, quizás, si en este momento no lo tenemos como panelista, pero si hay alguien de la embajada que también quiera dar unas palabras de bienvenida al curso, también van a ser bienvenidas. Bueno, pero lo terminamos de gestionar porque aún no lo tengo como panelista. Marcelo, bienvenido, y también bienvenido Andrés, que luego lo voy a presentar. También es especialista en eficiencia energética y él se va a encargar de dar las clases siguientes. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ya tuvimos la presentación, quién soy. Vamos a iniciar. Así que vamos a tocar un poquito acá. No, yo no me veo. Ya hice, no sé, ya no me vi. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan bien? No sé si me están escuchando bien. Perfecto, Marcelo. Perfecto. Bueno, como les decía, esto es lo que recién acaba de hablar Alejandro. Este es el contenido de la clase que vamos a tener. Yo voy a dar la primera clase, que es qué es un sistema de gestión de la energía, donde vamos a ver un panorama general de lo que está ocurriendo ahora y qué hacer, y qué es y por qué implementar un sistema de gestión ambiental. Y por último vamos a ver lo que es la norma ISO 50001. Las otras clases ya lo va a dictar Andrés, y la última clase lo vamos a realizar en forma compartida con casos prácticos, ejemplos de implementación en distintos sistemas de consumidores de energía. Vamos a empezar con una introducción. En el 2009, la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático adoptó el Acuerdo de Copenhague, según el cual se limitará el aumento de la temperatura del planeta a 2 grados centígrados. El uso racional de las energías es una de las medidas importantes que es para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y atenuar la elevación de las temperaturas en la atmósfera.
al mismo tiempo promueve lo que es el abastecimiento energético y contribuye al desarrollo de la economía y de la innovación. Bien. Según el censo poblacional realizado por Naciones Unidas, se estima que en el 2050 vamos a ser 9.700 millones de personas habitando el planeta. De ese crecimiento que va a haber, el 98% del crecimiento poblacional se va a dar en ciudades, en países en desarrollo y emergentes. Esto, sumado al desarrollo económico de cada país, podría llegar a duplicar el consumo energético que tenemos hasta en el año 2050. O sea, ante esta situación, nos planteamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder seguir creciendo y mantener el confort alcanzado? Y por otra parte, llegar a una mayor cantidad de población que va a haber y que muchos no alcanzan a llegar a las tecnologías disponibles. Una de las opciones, mientras se estudian otras opciones, lo que es nuevas fuentes de energía, es el uso racional de la energía y la eficiencia energética. Haciendo un poquito de historia para atrás, a partir del año 1973, en el mundo se desarrollaron diversos estudios y políticas tendientes al aprovechamiento de la energía utilizada. De esos estudios llegaron a la conclusión de que la energía que se estaba utilizando directamente se estaba despilfarrando y con muy poca conciencia de lo que ello implicaba. O sea, no estaban previniendo lo que es a futuro, qué es lo que iba a pasar, nos íbamos a quedar sin energía. Surge entonces de acá el concepto de uso racional de la energía, que a partir de la toma de conciencia primero de lo que estaba pasando y una posterior aplicación de medidas correctoras para disminuir ese consumo de energía, los países logran revertir la tendencia de crecimiento del consumo en aproximadamente un 12 o un 15%. Acá les voy a mostrar lo que es un gráfico que lo hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de la Unión de Europa Occidental, donde muestran lo que es el crecimiento del Producto Bruto Interno, que es en verde, y el consumo energético. Acá lo que se pudo ver es que hasta 1973 este consumo iba a la par del crecimiento del Producto Bruto Interno. Ahí es donde se toma conciencia de toda la energía que se estaba consumiendo y se aplican medidas correctoras, con lo cual logran que el Producto Bruto Interno siga creciendo al nivel que tenía, pero la demanda de energía mantuvo más o menos constante. O sea, todo producto de los ahorros energéticos que se hicieron y la concientización del gasto que se estaba haciendo. Algunos autores sostienen que el uso racional de la energía y la eficiencia energética son una nueva fuente de energía. La eficiencia energética eficiencia energética es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía que se consume y los productos y servicios finales obtenidos, lo cual se puede lograr a través de implementación de mejoras en los consumos, mejoras en los hábitos de consumo e inversiones a nivel de tecnología. El uso racional de la energía, también llamado simplemente eficiencia energética, es utilizar la energía de manera eficiente para obtener un cierto resultado. Como consideramos que la eficiencia energética es una nueva forma de energía, hay una frase que dicen que la energía más barata es aquella la que no se consume.
vamos a entrar de lleno a lo que es un sistema de gestión energético. Un sistema de gestión energético es el conjunto de acciones y procesos que adopta una organización necesarios para conseguir la mejora de su desempeño energético, que incluye la eficiencia energética y el uso y consumos de la energía. Según la norma ISO, tiene una definición particular de la norma ya aplicada a lo que es el sistema de gestión. Habla de que es un conjunto que se interrelacionan entre sí para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. O sea, una definición particular de la norma, ¿no? Pero lo que tiene que quedar en claro es que es el conjunto de acciones y procesos que adopta una organización para conseguir la mejora del desempeño energético, que incluye la eficiencia energética y los usos, ¿no?, de la energía. ¿Por qué implementar un sistema de gestión energético que incluye la eficiencia energética? Si nosotros recién considerábamos que la eficiencia energética es una forma de energía, comparándolas con los costos de otras energías alternativas, como ser biomasa, geotermal, nuclear, hidráulica, carbón, gas natural, solar térmica, solar fotovoltaica, vemos que a costos normalizados del 2016, vemos que todavía están a la mitad del menor valor que sería la energía por biomasa. O sea, es una buena opción invertir en lo que es en eficiencia energética. Otra de los motivos por los cuales es bueno invertir en eficiencia energética lo representa el riesgo de inversión. Actualmente tiene un riesgo alrededor de un 10%, equivalente más o menos a lo que es los bonos a largo plazo de corporativos a largo plazo, y tiene mucho riesgo que las acciones corporativas y los stocks de pequeñas industrias. Además, el retorno de inversión cuando uno invierte en eficiencia energética es muy superior al resto de las inversiones que se pueden realizar. Están alrededor de un 30%, dependiendo de dónde se haga la inversión, ¿no? Puede ser más o puede ser menos. Ahora vamos a hablar un poquito de las normas ISO. O sea, las normas ISO son muy comunes, las normas que se dan acá en el país, sobre todo lo que es la norma de gestión de calidad, que es la 9001, o la de gestión ambiental, que es la 14001. En este caso vamos a hablar del sistema de gestión energética, que es la 50001. Existen otras normas ISO, pero no las vamos a anunciar. Vamos a definir qué es una norma ISO. La norma ISO, según lo define ISO, la organización, es una forma que posee un valor de regla y tiene como fin definir las características que debe tener un producto, siendo compatibles entre sí para poder utilizarse a nivel internacional. Las normas ISO tienen un valor indicativo y de guía. Ahora nos planteamos, ¿es necesario certificar una norma ISO? Las normas ISO fueron concebidas para hacerse una certificación voluntaria. O sea, se puede implementar un sistema de gestión energética en una organización y después decidir de certificarla o no. ¿Es necesario armar un procedimiento para implementar un sistema de gestión? No, porque el procedimiento ya viene todo especificado en la norma. O sea, hay que directamente seguir los lineamientos y requisitos que establece la norma, ¿no? El propósito de esta norma, es una norma internacional, es facilitar a las organizaciones establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño energético. Incluyen la eficiencia energética, el uso y el consumo de energía. Es un término que ya lo estuvimos nombrando, ¿no? La implementación de esta norma está destinada a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, que era uno de los propósitos por los cuales se le solicitó a la entidad ISO que hiciera una norma para ver si podemos
si se podían hacer la reducción de esos gases, y los otros impactos ambientales relacionados con esta emisión de gases de efecto invernadero, así como los costos de la energía a través de una gestión sistemática. Su implementación exitosa en una organización depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización. O sea, si no están comprometidos todos los niveles de la organización, es muy difícil que un sistema de gestión pueda tener éxito. Y principalmente de la alta dirección, o sea, la gerencia, los responsables o los dueños de las empresas, que si ellos no están comprometidos con el sistema, difícilmente puedan seguir adelante. Esta es una norma también que especifica los requisitos que debe tener el sistema de gestión de la energía, la ISO 50001, a partir de la cual la organización puede desarrollar e implementar una política energética, establecer los objetivos y metas y los planes de acción que tenga que hacer cumpliendo los requisitos legales y la información relacionada con los usos significativos de la energía. Después vamos a ver un poco más qué son los usos significativos de la energía, para que se entienda un poco mejor la definición. Esta norma ISO, acá fue publicada en junio del 2011, y en ese mismo año también fue adoptada en Argentina por IRAN, bajo la norma IRAN ISO 50001. Por eso a veces aparece, acá en Argentina la conocemos como IRAN ISO 50001, y en el resto del mundo como ISO 50001 directamente. Esta norma puede ser aplicada a cualquier tipo de organizaciones, que sean públicas o privadas, independientemente de sus condiciones geográficas. Pueden estar en el sur, en el norte, en cualquier lugar. Las culturas, las sociales, el tamaño e incluso la actividad que realiza. O sea, es muy general esta norma. O sea, toda organización puede llegar a implementar un sistema de gestión ambiental a través de la norma ISO de esta 50.000. Se aplica a todas las variables que afectan el desempeño energético, o sea, todos los consumos de energía, tanto sea eléctrico, sea combustible, sea carbón, a cualquier energía se puede aplicar. Y también esta norma puede utilizarse para la certificación, el registro y la autodeclaración del sistema de una organización a nivel mundial. Si bien decíamos antes que la norma ISO es de cumplimiento voluntario, en algunas organizaciones ya no es tan voluntario, sino es una exigencia que le exigen las empresas a las cuales ellos proveen, sobre todo cuando es empresas manufactureras. Ya cada vez lo mismo pasa con la norma ISO 9001, en el cual para poderle vender a una empresa grande, la empresa proveedora tiene que certificar un sistema de gestión 9001 de calidad. Bueno, más o menos pasa lo mismo está empezando a pasar lo mismo con la norma ISO. No más que todavía hay muy poca difusión de la norma, ¿no? O sea, muy pocas empresas certificadas, ¿no? Esta norma no establece requisitos absolutos de desempeño energético, o sea, no fija un valor, más allá de los compromisos que una organización que lo implementa el sistema, establecidos en la política energética. Y lo que sí especifica que hay que cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos. En eso siempre está presente que se cumplan los requisitos legales, ¿no? La implementación, como lo decimos hace un rato, entonces, está orientada a buscar la reducción de los costos energéticos a través de una eficiencia energética y un uso racional de la energía. La reducción de los impactos ambientales. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos menos energía, hay menos impacto sobre el ambiente y produce menos costo de cuidado de los impactos ambientales. También implica una reducción del efecto de gases invernaderos derivado del menor consumo de energía
y una mejora de competitividad derivada también de los menores costos que tenemos de producción, que una empresa puede tener de producción. ¿A quién está dirigida? Si bien dijimos que estaba dirigida a empresas que no importa tamaño, ni ubicación geográfica, ni sector, pero es beneficiosa particularmente para las empresas que buscan reducir la cantidad de energía que están consumiendo y reducir sus costos. O a organizaciones que ven que sus costos de energía cada vez son más elevados y buscan reducir el costo que tiene esa energía. O sea, el valor no lo van a poder reducir, pero sí la cantidad de energía que están consumiendo, bueno, y ahí les es beneficiosa. También para aquellas compañías que se esfuerzan en cumplir los límites legislativos o autoimpuestos de carbono, o para entidades que buscan reducir la dependencia de combustibles fósiles, ya que esta norma ISO promueve la incorporación de energías renovables. Y también para las empresas que se dedican a hacer sus esfuerzos en contribuir al medio ambiente y dar un ejemplo a la sociedad. Empresas que tienen ya una responsabilidad social empresaria y que buscan contribuir al cuidado del medio ambiente. Esta norma ISO, igual que otras normas, tanto lo que es la de calidad y la de gestión ambiental, está basada en el ciclo de Deming, que se llama, que es de mejora continua, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Y incorpora la gestión de la energía en las prácticas habituales de la organización. Algunos ejemplos de empresas que han certificado o que aplican un sistema energético son empresas manufactureras, de servicios o de producción, edificios públicos o privados, centros comerciales, aeropuertos, mineras, agroindustrias, petroquímicas, etcétera, etcétera. O sea, hay infinidad de organizaciones que pueden aplicarlo. En realidad, casi toda organización puede aplicar la norma ISO 5000. Como dijimos dije hace un rato de que está basado en el ciclo de Deming. Este es un esquema que lo van a ver en toda norma ISO, que es el de mejora continua, donde se está con una política energética, que es un requisito general que impone la norma, una planificación energética, que es la acción de planificación, la implementación, cuando uno implementa el sistema, que es el hacer, a ese sistema uno lo tiene que verificar a través de monitoreos o auditorías energéticas, y de esas auditorías energéticas surgen no conformidades, que se le llaman, cuando no se está cumpliendo lo que el sistema de gestión está previendo, y tomar las acciones que se necesitan hacer para corregir. Y esa verificación que se realiza se la envía a la dirección, que es el que actúa, para modificar los indicadores energéticos, dotar de mayores recursos para lograr la mejora continua. Esta norma ISO también está acompañada con otras normas ISO que le ayudan también para un proceso de implementación mejor y más rápido, ¿no? Como son la 50002, que habla de las auditorías energéticas, las ISO 50003, que habla de los requisitos que tiene que tener un auditor para hacer una auditoría energética, la 5004, que habla de la guía de implementación de un sistema, o sea, son detalles más específicos, y la 5006, perdón, que habla del desempeño energético según norma IRAN, o índice de desempeño energético según ISO. Es el mismo valor, pero IRAN lo llama desempeño energético y ISO lo llama índice de desempeño energético. Hasta ahora va bien, me van entendiendo, no sé si voy muy rápido, no sé qué.
No, perfecto, Marcelo. Perfecto, gracias. Cualquier Bueno, consulta que haya, igualmente los expositores no pueden hablar, los que son asistentes, así que pueden sí hacer las preguntas. Esto es para que vos fluyas tu presentación. Pero se perfecto. escucha perfecto y se ve perfecto. Bien, continuamos entonces. Porque justo apagué mi cámara y no me veo yo y no sé cómo, no sé cómo corregirlo. Pero bueno, seguimos. Generalmente en las organizaciones, sobre todo industrias, manufactureras, todo, tienen implementado otros sistemas de gestión, como dijimos hace un rato, por ejemplo, la de gestión de calidad, ISO 9000, las ISO 9000, 9001, de ahí en adelante, las de, perdón, me apareció un cartel. Las ISO de gestión ambiental, la 14001, o sea, todas las normas ISO poseen una estructura similar y está basada en los mismos conceptos de planificación, implementación, verificación y actuación. Y se pueden complementar tranquilamente con las otras normas. Solo queda a decisión de la empresa, de la organización, si es que la va a tener en cuenta, si va a haber una oportunidad de mejora o disminuir su eficiencia en el sistema. Eso lo decide directamente la organización, pero son perfectamente compatibles todas las normas. O sea, se puede llegar a hacer una auditoría de calidad, incluyendo también una revisión ambiental, y se puede hacer una revisión energética, todo junto, ¿no? Eso es lo que les quería comentar en este. Y los beneficios de un sistema, la certificación de un sistema de gestión energético, produce, bueno, como dijimos antes, disminución de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, un ahorro energético y un incremento del aprovechamiento de las energías renovables, que es uno de los también básicos que aprovecha la norma, tratar de, en donde se pueda, en donde haya posibilidad, incluir las energías renovables. Ahora vamos a ver un temita de lo que es la gestión no sistemática y una gestión versus la gestión sistemática. O sea, hay organizaciones que no tienen implementado un sistema de gestión ambiental, energético, perdón. Ambiental me confundo porque yo también soy ambiental, por eso es lo que a veces se me cruzan las palabras. Una organización que no hace una gestión no sistemática, por ejemplo, cuando sus costos empiezan a incrementar, ven que el dueño de la empresa o la gerencia deciden tomar acciones para disminuir esos costos, harán alguna inversión, algunas mejoras, logrando una disminución de costos. Pero esa inversión y seguimientos que hacen, lo hacen en forma aislada. O sea, hacen una vez y después en el tiempo ven que vuelven a aumentar sus costos y vuelven a hacer otra inversión. Con lo cual se consiguen ahorros en el desempeño energético de la organización, ahorros no muy grandes. Distinto es el caso cuando uno implementa un sistema de gestión ambiental, energético, perdón, y este sistema promueve que sea una gestión sistemática. En el mismo caso, a un aumento de los costos, la gerencia o el dueño de la empresa o de la organización decide implementar un sistema de gestión. Una vez que lo implementa, sus costos empiezan a descender, igual que anteriormente, pero con la aplicación de medidas sencillas de ahorro. O sea, primero el sistema primero hace solicitar una administración de todo el sistema, de toda la energía, y después a través de auditorías que se van realizando y propuestas de mejoras se realizan inversiones
que logran bajar aún más los costos por la mejora de eficiencia, y debido a prácticas de mayor eficiencia energética van disminuyendo más los costos. Y después, en revisiones posteriores, puede haber otras inversiones más para lograr una mejora continua, que es uno de los principios que tiene la norma, con lo cual hace que el ahorro energético se convierta en una cultura de la empresa y logrando mayores ahorros que con una gestión no sistemática. Por eso lo importante también es de implementar un sistema de gestión de la energía. La evolución de las certificaciones a nivel mundial. Como dije, en el 2011 fue que se publicó la norma. Al 2016, que es una de las fechas que todavía no se tienen registros nuevos actualmente, existían 20.000 certificaciones de la ISO 50000, siendo un incremento muy significativo entre el año 2015 y 2016, incrementó casi un 70% la certificación. O sea que la población va tomando conciencia de lo importante de las certificaciones de la norma y de implementar un sistema de gestión energética. Otro ejemplo, los países con mayor cantidad de certificaciones. O sea, acá tenemos Alemania, bueno, es el principal, es casi como el autor de la norma, digamos, que tiene 9.000, al 2016 tiene 9.000 organizaciones certificadas, y muy lejos después que sí le siguen el Reino Unido, Italia, China, todo. O sea, hay como Alemania es el líder y el resto son los 9 países que restan, ¿no? En Argentina, actualmente al 2016, tenemos 3 empresas certificadas. Así, calculo que habrá algunas más, pero no muchas más en Argentina. Las políticas y estrategias públicas. En Europa, a través de una directriz del 2012 de la Unión Europea, fijó que a partir del 2014 se exige la presentación de auditorías e informes anuales o la certificación de un sistema de gestión energético. En la región acá sudamericana, hay acciones esporádicas, programas pilotos, financian la implementación de los sistemas y estrategias de generación de capacidades locales. O sea, los principales países que están haciendo sistemas de gestión energética o promocionando son Ecuador, Chile. Chile es uno de los cuales que más énfasis le pone al sistema de gestión de la energía, Brasil y otros países más. En Argentina se están tomando medidas sectoriales, principalmente enfocados hacia la industria, que si bien la industria es uno de los mayores consumidores de energía que tenemos, ¿no? Se están haciendo promociones a los sistemas de gestión de energía, promociona la implementación de los sistemas de gestión de la energía. Se dictaron, no es que se dictaron, sino que se promociona el uso de motores eficientes y variadores de velocidad para poder reducir el consumo, sobre todo de motores, que en una industria generalmente es los que más consumen. A nivel más cercano a mí, yo soy de la provincia de Córdoba. Como les decía, yo soy gestor energético acá para el programa de eficiencia energética que promociona el CFI y el gobierno de Córdoba. Desde el año pasado estamos haciendo diagnósticos energéticos. Este programa promocionaba un diagnóstico energético gratuito a las empresas, en el cual el año pasado se hicieron 500 empresas, el diagnóstico a 500 empresas, y este año, como empezó tarde, hay que hacer 120 empresas más los diagnósticos energéticos. Un diagnóstico energético es una auditoría energética un poco más
simplificada, con menos alcance que tiene, ¿no? Vamos a hablar un poquito entonces ahora del contenido de la norma ISO. O sea, este es un esquema de todos los artículos que tiene la norma. Están diferenciados en requerimientos particulares que son propios de cada organización y requerimientos estructurales que son comunes a todas las organizaciones. Donde acá volví a indicar el ciclo de Denning, de planificación, hacer, verificar y actuar para lograr la mejora continua, ¿no? Al principio tenemos, vamos a ir viendo un poco más en detalle, no muy en detalle, de cada uno de estos puntos. Antes de una implementación de un sistema de gestión energética, la alta dirección se le exige unos requisitos generales que tiene que definir. Por ejemplo, los alcances y límites de un sistema de gestión. Nosotros queremos implementar y la alta dirección tiene que decir, bueno, hasta dónde vamos a hacer el sistema de gestión, o toda la organización o una parte, y los límites son los límites físicos de la organización. Y todos estos alcances y límites del sistema de gestión tienen que estar documentados. Eso es algo que todas las normas ISO siempre exigen, la documentación de todo lo que se haga, para que quede un registro. Después exige la responsabilidad de la dirección. La dirección tiene que estar comprometida con el sistema de gestión, como dijimos antes, que si no hay compromiso de la alta gerencia, no tiene futuro un sistema de gestión energético, perdón. Tiene que designar un representante de la dirección que los represente en el sistema, en el sistema de gestión, y un equipo de gestión que va a ser el que va a gestionar la energía, va a implementar el sistema, todo. Además, también tiene que enunciar su compromiso, enunciar la política energética que va a tener la organización. Es una declaración en la cual se dice de que va a cumplir con todas las normas, va a estar comprometido a la disminución de gases de efecto invernadero, todo lo que tiene en la política de la empresa. También tiene que proveer que haya disponibilidad de información y recursos, sobre todo recursos, porque son los que manejan todo y son los que si no hay recursos no se va a poder implementar el sistema, ¿no? También debe estar documentado y también se le exige a la alta gerencia que comuniquen esa política que tienen, que se la comuniquen al personal interno y externo. La comunicación externa no es obligatoria, sí la interna, ¿no? Y después pasando a lo que es ya la planificación. O sea, nosotros primero tenemos que planificar y después implementar. Una vez que está implementado, después tenemos que verificar y después revisar para poder hacer la mejora continua del proceso, del sistema. Para una planificación energética, nosotros necesitamos datos de entrada. Esos datos de entradas, ¿cómo los conseguimos? Los conseguimos a través de herramientas que son las auditorías energéticas, el mantenimiento preventivo y predictivo que se le hace a las instalaciones, análisis de Pareto, tablas, gráficos, toda la documentación que podemos, herramientas que podemos utilizar. ¿Y qué tenemos que recabar? Tenemos que recabar primero lo que son, qué fuentes energéticas se están utilizando. Necesitamos saber los consumos, por eso necesitamos las facturas energéticas. Generalmente estas facturas se piden en un año, en un periodo de un año, para evitar las fluctuaciones propias que ocurren en el año, tanto en lo que es época invernal, época de verano, así estableciendo en un año directamente tenemos cubiertas esas variaciones. Después tenemos que recopilar mediciones
mediciones realizadas sobre los equipos, hay que hacer el listado de equipos, determinar las variables que influyen en el comportamiento energético, como ser el clima, por ejemplo, en verano vamos a consumir menos energía para calefacción y en invierno mucho más, y al revés, más energía para refrigeración en verano que en invierno. Después tenemos que ver los requerimientos legales que tiene la organización, si están cumpliendo todas las normas legales, las autorizaciones, los permisos que tiene la organización para funcionar. Con todos esos datos de entrada, ¿qué es lo que se hace? Que se lo hace, generalmente las auditorías energéticas son las que mayor cantidad de información dan a todos estos datos de entrada que necesitamos. También puede haber auditorías energéticas que se realizaron antes, o el resultado de otras auditorías, bueno, eso también hay que incluirlo como dato de entrada. Con toda esa información tenemos que hacer un análisis. Ese análisis, vamos a hacer el análisis primero de los usos energéticos. ¿Para qué se está usando la electricidad? ¿Para qué se está usando el gas natural? Sobre todo, o enfocado a lo que es edificios públicos, que son casi principalmente los dos factores energéticos, dos energías que consumen, electricidad y gas. Puede ser un poco carbón, gas, de gas estoy hablando gas natural o gas licuado de petróleo, ¿no? Después tenemos que hacer la determinación de los usos significativos de energía. ¿Qué son los usos significativos? Son los usos donde mayor posibilidades, donde más se está consumiendo energía y donde mayores posibilidades de ahorro podemos tener. Donde más se consumen hay más posibilidades de ahorrar. Y poder determinar también las oportunidades de mejora. Con todo ese análisis que hacemos, vamos a obtener unos resultados que sería que vamos a poder determinar una línea de base energética en el cual vamos a poder ver los consumos energéticos pasados y presentes. Y si esa línea de base la podemos normalizar, podemos predecir los consumos futuros que tendremos. Después, otro de los resultados serían los indicadores energéticos con el cual nosotros vamos a poder comparar, a ver cómo estamos con respecto a otras organizaciones en nivel de indicadores energéticos. Vamos a poder fijar también los objetivos y las metas que debemos cumplir. Un objetivo, por ejemplo, sería disminuir el consumo de energía. ¿Y la meta? ¿Cuánto? Un 10, 20%, eso lo define la organización, o los que están implementando el sistema. Tienen que ser metas alcanzables. Por lo general, siempre se recomienda que las metas no sean muy ambiciosas, ¿no? Y después otro de los resultados que vamos a obtener va a ser los planes de acción para lograr esos objetivos y las metas. Hay que hacer también una revisión, en lo que lo indica la norma, una revisión energética, donde, como decimos hace un rato, que de los consumos tenemos que saber dónde se consume, qué cantidades, las variables que afectan el consumo, por ejemplo, identificar la estacionalidad, el tipo de la materia prima, por ejemplo, el gas natural a veces viene con un poder calórico y otras veces viene con un poder calórico menor. Cuando tenga menor poder calórico vamos a tener más consumo. Bueno, eso hay que contemplarlo, el tipo de materia prima que utilizamos. El uso de la energía, o sea, ¿para qué utilizamos la energía? Para iluminación, para calefacción, todo o para fuerza motriz, etcétera, en muchas formas. Si tenemos capacidad de gestionar esa energía que estamos utilizando, si lo podemos disminuir, si podemos ahorrar. Y después tenemos que hacer mediciones que sean confiables, no mediciones así muy
muy austeras, digamos, ¿no? Aquí les voy a presentar lo que es, a qué le llamamos usos significativos de la energía. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en un consumo, cuando la incidencia en el consumo sea muy grande. Por ejemplo, que se esté consumiendo mucha energía en aire acondicionado. Bueno, ese consumo energético es un uso significativo. Y al ser un uso significativo, tiene una mayor probabilidad de ahorro de energía. Otro uso significativo puede ser que se ha demostrado que tiene una tendencia creciente. Significa que tenemos algún equipo que está funcionando mal y que está consumiendo más energía. Ese es otro uso que tiene mucha posibilidad de mejora. Después, si existen fuentes alternativas más eficientes, por ejemplo, lo que es iluminación convencional, con luminarias convencionales, hay tecnología más eficiente como es la iluminación LED, bueno, esa es una gran oportunidad de mejora. O si no, consumos que presentan un desvío superior a lo de referencia. Por ejemplo, en motores. Los motores tienen de referencia un nivel de consumo de electricidad, y si hacemos mediciones y vemos que tenemos mucho consumo, bueno, ahí estamos teniendo algunos problemas. Y eso puede haber un ahorro significativo de energía. O también otro, que tenga aprovechamiento de corrientes residuales. Generalmente lo que es calderas, se puede aprovechar los humos de chimenea, que son humos calientes que directamente se tiran a la atmósfera, se pueden aprovechar para poder hacer otros usos y así incrementar la eficiencia. Por ejemplo, aprovechar el calor para generar agua caliente sanitaria a través de intercambiadores de calor. Y otro también uso significativo, si permite el uso de energías renovables. En el caso de un edificio público, por ejemplo, lo que sería la generación de agua caliente sanitaria, que generalmente se lo realiza con termotanques, pueden ser que termotanques eléctricos, termotanques a gas. Bueno, ahí existe la posibilidad también de reemplazo o de aunar poner en serie dos energías, los termotanques solares de energía renovable y un termotanque a gas o eléctrico. Con eso se obtienen buenos ahorros de energía. Y después, por ejemplo, si decimos, bueno, ¿cuál sería un uso significativo de la energía de electricidad? Bueno, lo que se hace es poner en una tabla todos los consumos, tanto en iluminación, consumo en climatización, consumo en equipos de oficina, consumos de heladeras, cafeteras, que tengan, entonces y todo. Y se utiliza un método de Pareto, en el cual el 20% de los consumos, en este caso sería iluminación y climatización, significan el 80% del consumo total. Bueno, eso es un indicador de que esos son usos significativos de energía. Este es un ejemplo que doy en tema de energía eléctrica, ¿no? Y como dije antes, también lo que en la planificación íbamos a definir los indicadores energéticos. ¿Para qué nos sirven los indicadores energéticos? Es para poder comparar cómo estamos. ¿Y contra qué comparamos? Comparamos contra otras organizaciones que hagan algo similar. ¿Y qué comparamos? Comparamos los índices de desempeño energético. Y ahí podemos saber cómo estamos. Si podemos mejorar, estamos bien, estamos mal, ¿qué debemos hacer? Acá les presento unos ejemplos de indicadores de desempeño energético que hablaba recién. Por ejemplo, en una organización, la iluminación
en un edificio, un indicador puede ser el consumo eléctrico por unidad de superficie, o sea, kilowatts horas por metro cuadrado, o el consumo eléctrico por trabajador, kilowatts horas sobre trabajador, eso en un edificio, o por ejemplo en una panadería que consume gas natural, un indicador de desempeño energético podría ser el gas natural consumido por masa de producto producido, o sea, tantos kilowatts de energía por kilo de pan horneado. O sea, así eso se lo define ya con la planificación. Después entonces de la planificación vamos a lo que es la implementación. O sea, en función de los planes de acción y otros elementos del resultado de la planificación, tenemos que empezar ahora con la implementación y la operación del sistema. Para eso se deben asegurar recursos necesarios para el sistema de gestión, y esos recursos incluyen lo que es recursos humanos, se tiene que haber la cantidad de personal necesaria de acuerdo al tamaño de envergadura de la organización para poder implementar un sistema de gestión energética. Deben tener conocimientos y habilidades especiales. O sea, no podemos poner a una persona que se dedique a la parte administrativa a hacer una gestión de energía. O sea, y si no tienen capacidades, hay que capacitar al personal para poder hacer la implementación del sistema. También se le tiene que dotar de recursos tecnológicos, equipos, computadoras, todo lo que necesita para hacer la gestión, y sobre todo de recursos financieros para poder realizarlo. Entonces, como decíamos hace un rato, o sea, la organización debe establecer el sistema, documentar, siempre hay que documentar todo lo que se hace, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental, de acuerdo a lo que exige los requisitos de la norma, ¿no? Debe definir y documentar el alcance, como dijimos al principio, y los límites del sistema de gestión energética. Y también debe determinar cómo va a cumplir los requisitos de la norma con el fin de lograr la mejora continua, y el desempeño energético del sistema. ¿Cómo lo lograría? En función de revisiones periódicas, revisión del cumplimiento legal, de auditorías internas, de recomendaciones de mejora, de asignación de recursos, de cambio de indicadores, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer para lograr la mejora continua. Ya en la etapa de implementación, la implementación se realiza en varias etapas. La primera era la planificación y organización, donde se recopila toda la documentación preliminar y se identifican los datos existentes, incluida la documentación derivada de otros sistemas de gestión que pueden existir. En una etapa 2 se realiza el análisis de brechas, que se llama. La ISO lo nombra así como análisis de brecha. Este es un estudio que permite a la organización elaborar un plan de acción y conocer los recursos y plazos necesarios para implementar el sistema. Hay organizaciones que a veces están realizando, cumplen con requisitos que dice la norma sin haber implementado un sistema de gestión. Bueno, y esos requisitos deben ser, esas acciones se deben contemplar para elaborar el plan de acción. Después viene una etapa 3, ya cuando estamos implementando el sistema de gestión. O sea, se debe ir desarrollando la metodología necesaria para dar cumplimiento a los requisitos anteriormente detallados. Lo mismo pasa en una etapa 4, es documentar hacer la documentación asociada a la metodología que se va a utilizar. Y por último, una quinta etapa es la puesta en marcha del sistema. Una vez que se cumplieron todas las etapas anteriores, el sistema está listo para funcionar.
Como les decía hace un rato, en la planificación energética, una de las herramientas que se utiliza son las auditorías energéticas. Se hace una auditoría inicial para planificar, y también se hacen auditorías internas, que son también auditorías energéticas, para verificar el cumplimiento del sistema. Estas auditorías energéticas, o la auditoría energética, es una vía para analizar sistemáticamente los consumos de un edificio, industria o proceso, determinando cuándo, dónde y cómo se consume la energía, a fin de identificar los usos significativos de energía y poder definir las medidas para corrección de los mismos. O sea, la auditoría energética es como si fuera una fotografía del estado actual, qué es lo que tenemos, qué estamos consumiendo actualmente en la organización. Los objetivos de una auditoría son evaluar el estado de aprovechamiento general de la instalación, si se está aprovechando o está mal aprovechando la instalación, optimizar los consumos energéticos de combustibles de la instalación, inventariar los principales equipos consumidores de energía, realizar mediciones de las variables energéticas, mediciones de temperatura, de consumo de electricidad, todas las mediciones, caudales de gas consumido, todo depende de las fuentes de energía que existan en la organización. Se identifican los factores que afectan el consumo, por el que hablamos hace un rato, que es la temperatura, uno de los casos, ¿no? Identificar oportunidades de ahorro de ahorro energético y redactar planes de mejoras de ahorro de energía para la reducción de los consumos energéticos. Otro de los objetivos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y analizar la posibilidad de utilización de energías renovables. Estas auditorías energéticas tienen una metodología que así rápidamente lo voy a anunciar, después lo vamos a ver en más detalle. La fase 1 es la recopilación inicial de documentación. La fase 2, las visitas a las instalaciones, tenemos que visitar, no podemos hacer todo de oficina. La fase 3, análisis de los consumos, medidas de ahorro que se pueden implementar. Redacción de un informe final de la auditoría, la revisión y revisión y control de calidad, y que se lo presenta directamente al que nos solicita una auditoría. Como dijimos, la primera fase, la recopilación de información. Lo primero que tenemos que saber qué empresa o qué organización es la que vamos a auditar, a qué actividad se dedica, conocer sus fuentes de energía, los consumos energéticos, o sea, y contar con una persona que es la que va a ser de vínculo entre la organización y el auditor para que gestione la logística, para poder ingresar a lugares donde que solamente tienen que estar acompañados, o que nos oriente de la ubicación de los equipos, todos. Entonces, antes de empezar una auditoría, tenemos que solicitar documentación. Esa documentación serían facturas de consumo de energía eléctrica de al menos un año, como les decía antes, que es para evitar para contemplar la estacionalidad. Facturas de consumo de energía de gas, también al menos un año, y de otros combustibles, también al menos un año. Facturas de consumo de agua. Si bien el agua no es una fuente de energía, pero en toda gestión siempre hay que considerar el tema del agua, porque el agua es un recurso escaso y siempre lo tenemos que gestionar y tratar de hacer el ahorro de consumo de agua. Después necesitamos que nos faciliten un inventario de los principales equipos consumidores de energía. No todos, no necesitamos que
que sea un motorcito chiquito que se utiliza de ventilador esporádicamente, sino que los que principalmente consumen energía. Necesitamos también los planos de del inmueble, las instalaciones y procesos, un layout de los procesos, y establecer después, junto con la persona esta que nos va a ayudar de la empresa, un cronograma de visitas de visitas a la organización. En la fase 2, ya cuando estamos dentro de la organización, estamos visitando las instalaciones, lo que se hace en una auditoría energética es inventariar todos los equipos consumidores de energía, principalmente los que recién decía, los equipos que sean de consumo significativo, no todos, si no sería a veces infinita la cantidad de equipos que tienen, que se lo usan esporádicamente y realmente no influyen en lo que es el consumo energético, ¿no? Después tenemos que comprender el funcionamiento de la empresa, identificar las ineficiencias energéticas. Muchas veces a simple vista directamente se detectan que el equipo que se está utilizando no es el adecuado, o sea, es ineficiente para ese sistema. Después de realizar toma de datos de variables eléctricas y térmicas, o sea, mediciones eléctricas, mediciones térmicas. Evaluar los rendimientos de los actuales equipos. Hay, por ejemplo, el tema de motores. Muchas veces, antiguamente siempre los motores se calculaba el motor que se necesitaba, y siempre se decía, bueno, necesitamos 3 kilowatts de potencia, bueno, le pongamos 10 por las dudas, más vale que sobre antes que falte. Bueno, eso es un error porque se ha demostrado que, o sea, no se ha demostrado, o sea, los fabricantes de motores indican que la mayor eficiencia de los motores está a un 80 o 90%, a 80 principalmente de su carga. Si nosotros hacemos trabajar un motor a menor carga, son menos eficientes. Y si los hacemos trabajar a mayor carga, duran menos y se rompen más rápido. Después, necesitamos también analizar los consumos energéticos por los centros de consumo. Por ejemplo, el sistema de iluminación, el sistema de climatización, ver los equipos, las maquinarias, los procesos, los cerramientos y aislamientos. Por eso se piden los planos de los edificios y se hace una revisión de todo el envolvente de los edificios para determinar las aislaciones de techo, las aislaciones de paredes, las infiltraciones que pueden haber en ventanas, que eso hacen al rendimiento de los equipos, sobre todo de refrigeración y calefacción, de aire acondicionado y calefacción. Después, los sistemas de producción de agua caliente sanitaria, lo que es termotanques, si hay equipos de generación térmica, todo lo que sea. El sistema de refrigeración, y la viabilidad de la incorporación de sistemas de energías renovables. Si, por ejemplo, en la azotea de los edificios hay lugar como para poder instalar un sistema fotovoltaico para generación de energía eléctrica, o si podemos poner termotanques solares para la generación de agua caliente sanitaria. Bueno, todo eso se revisa en la visita a la instalación. La fase 3 de una auditoría, ya después con todo lo que recabamos, se realiza un balance energético por combustibles y centros de consumo para enfocar las estrategias de ahorro. Debemos identificar los centros con mayor consumo energético, o sea, los usos significativos. Ahí vamos a detectarlo después de la visita a la organización. Debemos establecer los indicadores energéticos para poder establecer comparativas. El consumo de energía, se determina el consumo de energía total por trabajador o por unidad de superficie, como uno lo quiera indicar. Se pueden calcular las emisiones de dióxido de carbono totales, también por trabajador o por unidad de superficie. Y determinar las medidas de ahorro energético, que se le llama las MAES, medidas de ahorro energético. En una fase 4 se elabora un informe final
donde se proponen, es donde se presenta la situación energética actual, el volumen de emisiones de dióxido de carbono actuales, y se indican las ineficiencias encontradas, ineficiencias energéticas, ¿no? Y en otro, siguiendo con el documento del informe, se presenta una batería de medidas de ahorro de energía, donde se cuantifica el ahorro energético esperado, se cuantifica el ahorro económico, el ahorro de emisiones de dióxido de carbono, la implementación, la inversión que es necesaria para implementar las medidas de ahorro energético y el periodo de retorno al cual se recupera la inversión. Esta batería generalmente o sea, yo en particular las sé presentar como medidas, las clasifico en medidas de nula inversión, de baja inversión y de alta inversión. Las medidas de nula inversión son medidas de implementación inmediata, sobre todo concientización al personal que está en la organización de las buenas prácticas. Es algo rápido que se puede implementar y que se obtienen ahorros energéticos bastante considerables. Después las de mediana inversión, cuando requieren poca inversión, pero también tienen muy buenos ahorros energéticos, y los de alta inversión, que ya son más costosos, tienen mayores periodos de retorno, mayores tasas de retorno de inversión, ¿no? Mayores tiempos de amortización también. Como les decía, las MAEs o las medidas de ahorro de energía es el conjunto de acciones sobre los elementos consumidores de energía de una instalación que permiten disminuir el consumo de energía manteniendo las mismas prestaciones. Eso es importante, que ahorro de energía no es apagar luces y tener menor nivel de iluminación, sino tenemos que mantener las mismas prestaciones, el mismo estado de confort o nivel de producción. O sea, no es ahorro de energía consumir menos a desmedro del nivel de servicio, ¿no? El conjunto de las medidas son de acuerdo a la característica o tipología de los edificios, ¿no? Y del sector o actividad en la cual se realiza, ¿no? Bueno, acá les voy a presentar una propuesta. Esta es una de las propuestas de mejoras que se saben presentar, donde se presentan resultados energéticos y ambientales, ¿sí? ¿Qué beneficios ambientales vamos a obtener con las medidas que se implementan? Y resultados económicos. Por ejemplo, veamos un caso, la sustitución de lámparas halógenas por lámparas LED. Eso tiene un ahorro de energía de tal valor, eso va a significar un ahorro de emisiones de dióxido de carbono de tanto, porque se puede hacer la transformación en la equivalencia en ahorro de kilowatts consumidos y kilowatts de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, ¿no? Eso en cuanto a la parte energética y ambiental. Y en la parte económica, ¿cuánto vamos a ahorrar para esta misma situación? ¿Cuánto vamos a ahorrar en pesos por ese ahorro, por el menos gasto de energía? ¿Sí? Y en cuanto, qué inversión vamos a necesitar realizar para hacer el cambio de esas lámparas, y en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión. ¿Sí? Así más o menos lo que se presenta cuando se presentan las mejoras. Y por último, en la fase 5, bueno, se hace un control de calidad si está todo bien y se lo presenta al dueño de la organización o al que encargó la auditoría. En dos formatos, generalmente se lo presenta en formato digital y en papel. ¿Qué beneficios tiene hacer una auditoría energética? Primero, es la optimización del consumo de energía. Vamos a tratar de consumir lo menos posible. Una reducción esa reducción de consumo implica una reducción de costos. Al tener una menor reducción de costos,
tenemos menos incidencia del costo de la energía en la producción. También produce un aumento de tiempo de vida de los equipos. Si lo que recién decía de los motores, si estamos haciendo trabajar un motor exigido, no es eficiente y va a tener una vida útil menor. Mejora la competitividad de las empresas al reducir los costos. Claro, al tener menos costos podemos tener mayores beneficios. Después facilita la toma de decisiones de inversión en ahorro de eficiencia energética. Como les decía, había medidas de nula inversión, de baja y de alta inversión. Bueno, eso la organización puede ya, teniendo ese panorama, puede ya decidir por dónde empezar, qué acción va a tomar. También produce un mayor respeto y conservación al medio ambiente, ya que hay menos emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, que es lo que estamos diciendo, y la disminución de las emisiones. Y también lo que es la auditoría energética se puede utilizar para establecer líneas de base, líneas de base energética, que se puede hacer varias distintas líneas de base, líneas de base, por ejemplo, de consumo de energía eléctrica, línea de base de consumo de gas natural, línea de base en función de la producción, de la cantidad producida, en función de las variables que afectan el consumo. Hay muchísimas normas, se las puede normalizar, o sea, se calcula una curva representativa de esa línea, y con la cual se pueden predecir consumos futuros que vamos a tener en la organización, y de ahí podemos verificar si en función de la línea base y los consumos que obtenemos en un futuro, ahí podemos saber si somos eficientes o no con respecto a la gestión de la energía. Y por último, acá estaría terminando la exposición y bueno, les doy gracias por su atención. No sé cómo estuve de tiempo, pero me parece que estuvimos bien. Sí, estuvo de 10, creo que está bien, Marcelo, tenemos unos minutitos más. Espero que haya quedado claro, porque la exposición de hoy es la base para lo que ya vamos a ver en forma concreta la semana que viene. Y a propósito de eso, queríamos dejarles una serie de preguntas para que se queden pensando y las tengan en mente para el próximo martes, porque sobre la base de esto vamos a dar vuelta. Por un lado, principalmente entiendo que hay muchos municipios conectados, de hecho vamos a dar todo orientado hacia municipios, pero piensen de qué documentación de registro ustedes tienen. ¿Tienen las facturas de luz guardadas? ¿Tienen registro del consumo de combustible, del consumo de gas? ¿Tienen algún tipo de registro? Esa sería la primera tarea que les doy para que piensen. La siguiente sería que piensen por ahí cuál es el principal producto o cuál es el principal elemento representativo de un municipio. Por lo general suele ser la cantidad de habitantes. Y esto va atado a que vamos a pensar una serie de indicadores. Es decir, bueno, a ver, nosotros atendemos a tantos vecinos y consumimos tanta energía. Podemos, por ejemplo, establecer ese indicador. Entonces necesitamos saber, por ejemplo, cuántos vecinos se benefician directamente con nuestra gestión. Y después también, ya más puntual y no menos importante, ¿tienen un plano de las instalaciones municipales para saber dónde están ubicados? Hay muchos municipios que nos ha pasado que cuando llegamos a municipios por ahí, sobre todo chicos, no saben cómo son sus dependencias, cómo son sus oficinas, cuáles son los planos. Y esto también es necesario porque es un elemento muy útil para poder trabajar y pensar en una auditoría. No es que necesitamos que para la clase que viene, que es el martes, tengan toda esta información, pero que por lo menos se pongan a pensar en esto. Estas tres preguntas. ¿Tienen alguna documentación de registro de consumo de energía? Acuérdense que energía es combustible,
es en energía eléctrica, gas, e incluso también se pueden hacer auditoría en agua. ¿Y cuál es el principal producto? Que en este caso sería la cantidad de habitantes que el municipio tiene. Podría ser un buen indicador establecer los consumos de energía por habitante, por ejemplo. Y alguna planimetría, si tienen bosquejos o planos de todas las instalaciones municipales. No sé si Marcelo, así querías decir algo más, pero como para dejarle la tarea para el martes. No, creo que está bien lo que solicitaste como tarea. Bueno, Alejandro. Sí, vamos a pasar. Hay preguntas que fueron haciendo los asistentes, pero antes me gustaría, porque tenemos a un integrante de la Embajada del Reino Unido en Argentina, que es Mercedes Esperón, quien puede mencionar un poco el acuerdo que da origen a esta actividad. Así que le cedo la palabra a Mercedes y si ella puede conectarse. No sé si tiene su cámara, me dijo, pero si tiene audio, bueno, que nos dirija unas palabras, así en el marco del inicio de esta actividad ya tenemos también a nuestra contraparte. Hola Alejandro, hola a todos, ¿me escuchan? Se escucha perfecto. Fantástico, y sí, como dijo Alejandro, primero, antes que nada, me disculpo por haberme conectado desde el celular y no tener habilitada la función de la cámara, pero bueno, como dijo Alejandro, soy Mercedes Esperón y soy coordinadora de cambio climático en la Embajada Británica en Buenos Aires, y nos hemos unido a la RAMCC mediante un acuerdo para impulsar actividades de capacitación y de intercambio entre los municipios en torno a la temática de eficiencia energética en edificios públicos. Antes que nada, en ese sentido, agradecer a la RAMCC por la invitación y por sumarme a la actividad de hoy, y como siempre por su compromiso inagotable en la promoción del Acuerdo de París y la acción climática en todo el territorio argentino. Y bueno, en ese sentido también a los docentes, Andrés y Marcelo, y a todos los asistentes que se han unido hoy. El proyecto, comento muy brevemente, se propone acompañar estas capacitaciones con otras sobre las posibles medidas de eficiencia energética que se implementarán en edificios públicos, y también llevar a cabo una serie de mesas de diálogo entre los gobiernos locales para abordar temas específicos vinculados a las oportunidades y desafíos que encuentren en la implementación de medidas de eficiencia energética en edificios públicos. Las actividades esperamos terminen en marzo de 2021, y esperamos que sean muy provechosas para todos y que puedan formular planes de acción en sus municipios. Brevemente, también mencionar que el Reino Unido, y muchos de ustedes lo sabrán, será presidente en las próximas negociaciones de cambio climático, con lo cual estamos trabajando en la vinculación con distintos actores a nivel nacional y subnacional, y entendemos que los gobiernos locales y también los actores no estatales tienen un rol clave para promover la acción y la ambición climática en los territorios. Y además, independientemente de la agenda de cambio climático y la finalización de la reglamentación del Acuerdo de París, estamos haciendo como presidencia un fuerte ejercicio y esfuerzo para poder avanzar en la implementación del Acuerdo de París, y entendemos que el eje de transición energética y el trabajo en la eficiencia energética es clave en este sentido. Esperamos que este proyecto sea un puntapié para continuar ampliando nuestra cooperación y potenciar las oportunidades de colaboración entre Argentina y el Reino Unido. Así que una vez más agradecerles a todos. Queda a disposición a través de la RAMCC, podemos entrar en contacto si tienen interés en conocer más sobre las actividades que está proponiendo el Reino Unido en el marco de la próxima COP y demás. Pero bueno, una vez más agradecerles y a disposición. Gracias Alejandro y gracias a todos. Bueno, gracias Mercedes por tus palabras. Ahora sí, no queda mucho más tiempo, así que vamos a pasar a las preguntas. Bueno, está Andrés y está Marcelo, así que entre los dos pueden contestarnos.
Hay gente que también se inscribió de otros lados, muchas personas de otros países latinoamericanos, así que, por ejemplo, una de las preguntas, ¿cómo se hizo en Argentina para llegar a la primera y siguientes empresas privadas para promover la eficiencia energética? Y también la misma pregunta, pero en este caso para el sector privado. Con respecto al sector privado, acá en Argentina se está haciendo promociones de implementación del sistema de gestión de energía, que lo está haciendo Nación. Este año, por ejemplo, a través de los PAC de eficiencia energética, que le llaman, programas de ayuda a la competitividad en eficiencia energética, donde se promociona, se financian diagnósticos energéticos o implementaciones de sistemas de gestión de la energía, donde se financia hasta un 80% de los costos de diagnóstico e implementación. Acá en Córdoba lo que se está haciendo no es tanto sobre los sistemas de gestión, sino más bien para concientizar más que todo a las empresas privadas, digamos, ofreciéndoles diagnósticos energéticos gratis para que tomen conciencia de la necesidad de la implementación de algún sistema de gestión de energía. Sí, estos programas provinciales, sí, estos programas provinciales, como el que mencionaba Marcelo de Córdoba, también se están haciendo en otras provincias y son financiados por el Consejo Federal de Inversiones. Para los que son de afuera, vendría a ser como una caja que administra fondos de la coparticipación y otros fondos provinciales o subnacionales. Excelente, y ya respondieron la próxima pregunta entonces, porque viene en hilo con la pregunta anterior, que es cómo identificaron a las empresas y o si se generaron incentivos económicos. Así que, bueno, está un poco conectado. Sí. Para el caso de los programas del CFI, se hicieron llamados a convocatoria de manifestación de interés en donde las empresas se anotaron voluntariamente. Luego el CFI dio las capacitaciones, formó gestores en cada provincia y hizo un cruzamiento entre las empresas que solicitaron el diagnóstico y los gestores formados. Así fue como se hizo. Eso para las empresas fue gratuito, fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones. Por otro lado, la convocatoria que ya cerró hace unas semanas del PAC de eficiencia energética, eso lo paga Nación y financia directamente los honorarios, hasta un 80% de los honorarios de la consultoría para realizar el diagnóstico energético. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo demora poder certificar ISO 50001 y cuál es el costo del proceso? ¿Depende de la escala de la organización? Claro, depende de la escala. Por lo general, mínimo un año o sea, no estamos certificando, no soy certificador de la ISO y de implementar, la implementación está al mínimo un año. En costos no te podría decir. Depende mucho de la complejidad de la organización también. No es lo mismo una empresa que sea un proceso productivo simple o un edificio de oficinas que a lo mejor una casa matriz que tenga un montón de sucursales. En realidad se hace un prediagnóstico, una cotización en función de la complejidad de la empresa y ahí se empieza a avanzar con los diagnósticos. Excelente. Otra pregunta, ¿el alcance tiene que ser todo un sitio o puede apuntarse solo a una parte de un proceso en una industria referida? Sí, puede ser solamente una parte de una línea de producción, por decir, o toda la organización. O sea, es flexible en ese sentido el sistema. Se pueden implementar incluso varios sistemas para dentro de una misma organización podemos llegar a tener 2 sistemas de gestión. Un sistema de gestión para lo que es energía eléctrica y otro sistema de gestión para lo que es gas natural, por decir, un consumo energético, ¿no? Claro, se entiende. Pero por lo general siempre en una misma organización se hace todo junto, ¿no? Pero se puede hacer una sola parte, ¿no? El alcance puede ser una sola parte nomás de la organización. Bárbaro. Y otra pregunta, ¿a qué se refiere con construir varias líneas de base? ¿Se refiere a líneas de base anuales?
No, distintas líneas de base respecto de la energía. Por ejemplo, una línea de base para consumo de energía eléctrica, otra línea de base de consumo de energía eléctrica, pero dependiendo los grados de la temperatura ambiente. Puede ser otra línea de base de consumo de energía de gas natural. O sea, hay muchísimas posibilidades de conseguir para tener una interpretación clara de cómo puede variar en función de los distintos valores de consumo, o sea, a mayor producción o mayores temperaturas, cómo puede afectar el consumo. Para eso, pero puede ser... Es decir, se pueden plantear escenarios y por cada escenario plantear una línea de base. Claro. Excelente. Bueno, después una pregunta referida a este año de pandemia. ¿Cómo hacer de este año, donde los edificios trabajaron a su mínima capacidad, con la estadística de consumo? No, generalmente este año hemos tenido ya muchas veces esa consulta. Como ha sido un año atípico donde hay edificios públicos donde no ha asistido el personal, lo que se hace es tomar de años anteriores, años normales, generalmente. No casos excepcionales como ahora. Hay empresas que no han tenido problemas, que han trabajado todo el año, bueno, ellos directamente se utilizan los consumos de este año, pero si no, se toman consumos normales. Excelente. Bueno, otra pregunta fue, ¿deberíamos tomar consumo de años anteriores de normal de horas de trabajo? Claro, claro. Excelente, sí. Bien, ya con esto no habría más preguntas. Después yo con todos voy a compartir tanto la presentación de Marcelo como el link para que puedan acceder a aquellos que hayan tenido algún problemita de audio con el video y la presentación. Y bueno, en caso de que los docentes lo vean necesario, se puede enviar una información complementaria. Pero bueno, vamos a ir viendo el crear una plataforma o enviarlo directamente por email. Sí, bueno, listo, los esperamos. Sí. Las futuras clases también van a ser más, no tanto monólogo como las que presenté esta vuelta, sino que va a ser más un ir y venir, y ahí podemos conversar todas esas cuestiones que necesiten, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces los esperamos a todos la próxima clase. Gracias, Andrés. Gracias, Marcelo, por tu exposición. Perfecto. Nos vemos. Cualquier cosa tiene mi correo por cualquier duda o consulta. Gracias.